Bueno, mi gente, bienvenido a otro episodio más de CINE MÁS Podcast. Yo soy su host, Alejandro Orengo. Hoy vamos a estar hablando de The Brutalist, dirigida por Brady Corbet. Es una película que ha estado sonando en muchos festivales últimamente. Ahora mismo consiguió distribución por A24, así que van a tener la dicha de poder verla próximamente en cines a finales de año. Creo que es diciembre 25 que va a salir. Esta película tuve el chance de verla como parte de mi cobertura del New York Film Festival de este año. Y como siempre, no voy a estar solo hablando de ella, así que vamos a estar trayendo a mi invitado especial, Héctor, que está súper lejos de la pantalla. I get it. It's because of the background. I get it. Clever. Bueno, antes de entrar en este magnus opus que hizo Brady Corbet, dame una sinopsis breve. Ya lo estaba llamando así. Es que es una película de 3 horas y media. By the way, disclaimer, la película es 3 horas y media. Yeah, it's justified. Oh, no, Justified full. La película narra los 30 años de la vida de Laszlo Toth, un arquitecto judío nacido en Hungría que sobrevive el Holocausto. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, emigraron a Estados Unidos con su esposa, Erzsébet, para vivir en el sueño americano. Laszlo inicialmente soporta la pobreza y la indignidad, pero pronto consigue un contrato con un cliente adinerado, Harrison Lee Van Buren, que cambiará el rumbo de su vida. Primeras impresiones. ¿Qué pensaste de El Brutalista? Ya desde como mayo o abril, como que mucha gente ya estaba como que irking por ver The Brutalist, por muchas razones. Like, mucha gente estaba como pensando que era like Oscar bait, como que mucha gente ya tenía potential de que eso iba a ser algo grande en cuestión de awards. Después se reveló que era entera shot en 70mm en VistaVision, que eso es una tecnología que no se usa desde el 61, si no me equivoco, desde One Eye Jacks, de Marlon Brando. Siento que una película de Star Wars, la primera creo que la usó para los efectos especiales, porque tengo entendido que ese fílmico era tan como que tan detallado que podía utilizarse para los efectos especiales de las navecitas y mierda, y se veía bastante bien, que era un buen plate para poder utilizar para los efectos especiales. Tengo entendido, no sé si eso es correcto. Pero yo creo que, thoroughly, como que like front to back, en cuestión de VistaVision, yo creo que no se ha usado desde ese entonces. Which, fun fact, Marlon Brando puede coger como que, se puede dar props a Marlon Brando por One Eye Jacks, pero not enough, porque básicamente él votó a Stanley Kubrick antes de que empezaran a rodar. Él setió todo. Sí. Y pues, eso es como decir, yo dirigí esta película bien grandiosa, pero te la setió Stanley Kubrick. So, te merece un poquito crédito, pero not enough. Pero anyways, se reveló eso, que si usar el VistaVision 70mm, y en verdad, en cuestión de los cinéfilos, como que se empezaron a motivar más, como que ahora yo quiero ver esto más aún. O sea, si ya has visto el work de Brady Corbet, como Child of the Leader o Vox Lux, o sea, que cine tremendo, pero ya, o sea, como con un epic, un 3.5 hour epic shot en 70mm VistaVision, inmediatamente tu mente va a los epics de los 50s, de los 60s, Lawrence of Arabia, o The Ten Commandments, o sea, ese tipo de película. Y pues el hype era tan y tan grande que tenía muchos shoes to fill. Pero pues se puede decir que los cumplió. O sea, todas las expectativas yo creo que las cumplió, y el hype fue like granted. Mano, yo creo que la película está descrita por mucha gente, y knowingly so, como towering. O sea, ese elemento de como cinematic spectacle en todo elemento. Sí. Like el grandeur del sway of filmmaking, de high end de filmmaking, pero en este caso, like, it is high end en cuestión de vision, pero no es high end porque costó como $6 million. O sea, que no es como Lawrence of Arabia, que costó un montón, o Ten Commandments, que costó un montón. Aquí él está haciendo a lot, emulando del pasado, pero like with such little money que lo hace even more impressive. Pero back a ese elemento de towering, mano, es como okay, let me explain. Ya al principio, en los primeros shots,
que básicamente es la introducción de tu main character, played excelente por Adrien Brody, en el que está en un barco y la cámara va por debajo del barco y tú ves el suelo de básicamente la cámara y del bote y va subiendo poco a poco y tú escuchas el clamoring de muchos Hungarian men y la cámara lo persigue y después sube hacia el sunlight y va hacia el sunlight y va hacia afuera. Después tiene el Statue of Liberty y ya desde ese instante ya yo sabía que estábamos en buenas manos. Ya desde ahí yo sentí como que ese breath de classic cinema ya ahí puesto en escena y mano, inmediatamente it cements a Corbet y a su cinematográfica, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero mano, como que they have the goods, pero no solamente goods para ellos hacer proyectos modernos, potentes, pero también proyectos que mano, que tú puedes compare to the past, este es el tipo de proyecto que no se da oportunidad a mucha gente. La última vez que se le dio es como a, qué sé yo, se puede mencionar a Christopher Nolan o el mismo Martin Scorsese, como que a masters, bueno, lo que mucha gente considera como masters. Bueno, Scorsese es un master, pero Nolan yo no lo considero un master, pero es otra conversation y yo no me empezar a tirar pullita ahí, pero anyways, check, eso es un tipo de movie que no se da la oportunidad a mucha gente hacer. Y que Corbet, tan joven como director, y claro, no tan wise, in a way, como un Scorsese, que lleva desde los 70s, o un Christopher Nolan, que lleva desde los early 90s, haciendo cine, revolutionizing the game in their own right, a que Corbet, lo puede hacer with such grandeur, que para mí tiene más opulence y tiene más fervor que lo que hizo el mismo Nolan con Oppenheimer. Y a mí me encantó Oppenheimer. Y yo sé que a ti también, Alejandro, a ti te encantó muchísimo más que a mí. Y más fervor y más potency que el mismo Scorsese. Y, no sé, front and back, ya desde esos primeros 5 minutes ya lo considero very impressive. Y es un proyecto que para mí, tiene potencial a ser como studied, como parte de esa nueva, entre comillas, nueva cepa de modern epics. Epics hechos de la misma forma de they did back in the day in the 60s and 50s, pero modernized a través de un look más moderno, pero still emulating the past. Y I don't know, a mí me encantó por completo. Yo, del contexto que tengo de Brady Corbet, yo traté de por lo menos catch algunas de sus 2 películas que él dirigió, pero yo lo conozco a él como actor. Yo lo conozco de Funny Games, Melancolía, especially Simon Killer. Que Simon Killer, lo interesante de esa es que él tuvo creo que un story credit en esa película con Antonio Campo, donde ya ahí se está desarrollando un poquito en ese aspecto de behind the scenes collaborator. Y Simon Killer a mí, de esas películas que for me cuando yo estaba creciendo y estaba en la universidad, como que really inspired me en cuestión del tipo de cine que a mí me gusta hacer. It's a very character driven film. El personaje de él es so layered and complex y weird, y funciona tan perfectamente bien. So lograr ver a ese actor turn director, que usualmente eso pasa en Hollywood bastante, pero usualmente pasa en una edad más adelantada, como que sus típicos Clint Eastwood y qué sé yo, o Ben Stiller, pues un ejemplo reciente, pero verlo a él como que hacer este shift, bastante joven todavía, a este tipo de película y este approach, y en especial con The Brutalist, que pues se siente, como tú dices, como esta épica clásica de Hollywood con un presupuesto minúsculo y tiene tantas técnicas bien logradas y es so expansive y está bien lograda. Una película que toma su tiempo meticulosamente, but it's never boring, en establecerte la vida de Laszlo Toss de principio a fin, desde que entra a Estados Unidos. Tú me mencionas ese primer tiro, ese fue el tiro, como que yo dije, ok. Me pasó lo mismo con el año pasado cuando
The Zone of Interest empieza con el overture y está en negro como por 3 minutos y yo dije, ok, ya yo estoy ready, esta película va a ser un masterpiece sí o sí, no, there's no way que tú no haces estas decisiones sin tú estar bien consciente de como que you're ready for this masterpiece to unfold. Y creo que lo mismo pasa en The Brutalist, donde tienes, como tú dices, este primer tiro donde tú estás haciendo este tracking shot siguiendo a este hombre en contraluz, saliendo de este bote lleno de inmigrantes, lentamente subiendo por los layers, la cámara está moviéndose de lado a lado, y de pronto con la música swelling up, tira el tiro para el cielo, cuando él está mirando como que llegamos, tira el tiro para el cielo y rápido ves el Statue of Liberty a GB, y es como que te quedas como, what the fuck is this? Like, it's so ingenious. Y by the way, menciona el DP se llama Lowell Crawley. Lowell Crawley has been working con Noah Baumbach, actually. También trabajó con Andrew Hyde porque él hizo White Noise, él hizo 45 Years, son películas que me encantan, 45 Years. Pequeño shout out, yo lo mencioné en my Criterion Closet, este video, porque en verdad it's a magnificent film. Y también tienes The Humans, que es una película bastante reciente que fue bastante understated, no mucha gente la vio porque terminó en Showtime, pero es un really, really great little movie too. Yeah. En cuestión de la cinematografía, eso es un aspecto que it's indescribable how amazing it is y cuán monumental it is, considerando todo lo que atraviesa la vida de esta persona, encima de que fue grabado en fílmico, que eso no es fácil, no matter what, no es algo fácil tú lograr grabar en fílmico. También hay que destacar el performance de los dos leads, que en esencia son Adrien Brody y Guy Pearce. Yo cuando estaba dando mi reaction, yo lo comparé yo puse Oppenheimer, pero también lo mezclé con The Master. Como que these two very opposing powerhouses, como que peleando almost ideologically de lo que quieren, cómo perciben el mundo. Y el tipo de relación que tiene Adrien Brody y Guy Pearce se parece mucho al que tenía Philip Seymour Hoffman y Joaquin Phoenix, although it wasn't as deranged perhaps, although as the movie progresses, it does get subtly deranged in its own way. Ver estos hombres teniendo estos diálogos bastante fascinantes sobre el arte, la cultura, la sociedad. El personaje de Guy Pearce is so mischievous and so como que you kind of care, you kind of root for him, you kind of like are with him in the journey, pero a través que la película prosigue tú te das cuenta como que there's something kind of icky with his character, pero eso no queda atrás de que entonces también Adrien Brody, su personaje es complejo, no es como que simplemente un inmigrante que quiere hacer cosas buenas, no, like he also has dreams and desires and he's also a muddy, disgusting person. Otro ejemplo, cuando él llega a Estados Unidos, lo primero que hace es just go to like a brothel, básicamente, to be with a woman, porque pues whatever, he's a man and needs to do this, even though he's literally married con una mujer y la mujer está en Hungary, sabe lo que le está pasando a ella, pero pues it shows you the complexity of this man, donde he's not all good and all well, like él tiene capas, y lo hace bastante fascinante como es ese aspecto. Es una película que nunca se siente lenta. Cuando llegas al intermission, by the way, expertly handled intermission. Excelente. De los mejores intermissions. Sí. En el perfecto momento. Es el perfecto momento y te tiene ansioso. Yes. De esos intermissions que you actually want the movie to continue. Como que me pasó con Seven Samurais y other intermissions que yo digo como que, bueno, no, quiero darle para adelante. Como que dámelo, I need it right now. El frame en el que se queda The Brutalist es una imagen bastante también bien piercing, mano. O sea, como que I don't know, para mí fue un corte excelente y te dejan con la imagen perfecta y con el score resounding, como que para mí fue un well chosen intermission. Sí. Que, claro, nowadays no hay intermission en movies, o sea, rarely, if ever. El score, interesante. El score y el soundtrack es súper impresionante. Otra cosa que quiero destacar es el diseño gráfico y el juego que hay con gráficos y con title sequences. Los title sequences, la película está dividida en 5 partes. Es el intro, que no me acuerdo si tiene un nombre eso. El overture. El epilogue, overture, intermission y los 2 segments. Exacto, so es part 1, part 2, tienes el overture, tienes el epilogue y tienes el intermission, son 5 secciones. The way que están portrayed on screen con
con el typeface, y con los gráficos, the credit sequence y like the intro credit sequence y los closing credits, la forma que están visualmente presentados, que alude también a this type of graphic design de los 60 y de los 70. It's beautiful, like it's so well thought out de principio a fin la película, aún con las limitaciones. De verdad que te da esperanza de que se pueden hacer épicas por 5 millones. Épicas de la forma que están contadas. Y es una película que sí, si te pones a peel the layers, yo como cineasta yo puedo decir como que, ya yo sé dónde están los chavos hojados, como que hicieron esto y lo otro, like it's very clever the way that you're doing this, pero it's only because you're really analyzing dónde se fue el dinero. But if you're not doing that, you're going to be completely engrossed en la historia, como que la historia completamente te vas a llevar de principio a fin. Voy a entrar más a fondo, because this is a movie I actually want to discuss más a fondo. Ni la otra, no. No, fuck that. Aquí tenemos, hablamos del Overture, que era básicamente la secuencia donde está Laszlo llegando a Estados Unidos por primera vez. Una vez tenemos el capítulo 1, que se llama The Enigma of Something. I forgot to write it, porque yo estaba tan pegado que literalmente como que se yo no apunté either, so. Yo apunté el segundo, pero no apunté el primero. Es The Enigma of Something. Cuando vean la película, que la van a ver, está fantástica. So, ¿qué piensas de la primera parte, cuando él básicamente está buscando un sitio donde quedarse, buscando empleo, descubriendo lo malo que está Estados Unidos post World War II? Que básicamente él se va a trabajar, él se queda con like his cousin, right? Él se queda con his cousin y después empieza a trabajar like en a furniture store. O sea, y ahí como que empiezan a tener como que esos debacles entre artistic vision, como que él piensa que aquí no me admiran mi potential, porque él es un Bauhaus trained architect. O sea que él era the top of the top, ¿sabes? Y desde ese entonces como que ahí tú empiezas a ver como que esos mini debacles de artistic vision, y lo que me empieza a gustar es que slowly, gradually, poco a poco, how it develops, básicamente lo que empiezas a tener como que esto es como que conversations con el character de Guy Pearce, Van Buren, ¿cómo que se llama? Harold Van Buren, se llama sí, Harrison Lee Van Buren, exacto. Y empieza como que a connect the trade, más o menos, como que empiezan a venderte esa ilusión del American Dream. Laszlo lo ve todo, for a lack of a better word, jodido. Sí. Pero in a way, él ve como, like in his own mind, como a través de what he can do, he can change cómo se ve, por lo menos, at least, like fix things structurally, porque él lo ve todo ante los ojos de como un architect, él lo ve todo a través de un modern vision en un mundo que se está quedando más o menos back. Sí. Y entonces, pues, Lee Van Buren, pues, le empieza a vender como esta imagen de work for me, y te damos el artistic vision, te damos el artistic liberty, pero in between such, todavía hay debacles entre los dos que gradually pues también se van developing. Y lo que me interesa mucho es el play. Me gusta que ahorita usaste la palabra monumental, porque no es solamente monumental en cuestión de cómo utiliza how the whole thing is framed, pero es monumental en cómo usa más o menos architecture. Es como en tu reaction tú mencionaste, yo me acuerdo si tú mencionaste Somewhere, There Will Be Blood, pero esa movie también como que has a play en como en architecture, como que en cuestión de los structures, en cuestión de how things están constructed y cómo lo utilizan en cuestión de setting, lo utilizan como paves of progress para build up el character study. Sí. Y aquí hacen más o menos lo mismo. Hay algo que quiero mencionar, pero no sé si lo menciono ahora porque tiene que ver más con el latter half de la movie. Es que un comparison que no sé si va a match bien, porque se lo mencioné a un compañero de nosotros, a Ángel Serrano, shout out a Ángel, pero él no la ha visto, pero es una idea que me surgió bien randomly, la vamos a discutir later on, pero lo que me encanta es, por lo menos de este initial moment, es que, again, como tú mencionaste,
tiene hints of the master in terms of vender an illusion que may or may not help progress lo que tú quieres en tu vida y lo que tú quieres en tu vida, at least, en cuestión de vision. O sea, envision the things que haven't been built en cuestión del architect itself. Y, I don't know. Yo no, yo sé que Brady Corbet había mencionado que, yo no me acuerdo si Brady Corbet o fue Adrian Brody, uno o dos en el Q&A, que él mencionó que él cogió inspiration de la experiencia de su abuela, que ella estaba saliendo de post-Soviet, durante el Soviet Union crackdown back in the, no me acuerdo qué fecha fue, porque en verdad no apunté, yo tengo mi review, pero en verdad I don't remember. Sí. Porque cogí inspiración de eso y más o menos como que ese mismo trajectory en cuestión de sus beginnings es más o menos similar. Tú empiezas a ver como que similarities entre real life y fiction, pero o sea, en other aspects. Y let me think. Es que estoy tratando de más o menos grasp todo porque sí, es mucho. It's a lot. Yo traté de write a review y estuve más o menos un buen rato tratando de dissect todos los elementos. Es bien interesante porque tienes ¿verdad? Dando un poquito de leeway. Tienes, por ejemplo, el personaje de Joe Alwyn, que es el hijo de Harrison Lee Van Buren, que kind of respects un poquito lo que está haciendo Laszlo to some degree, pero then depending de lo que el padre pensara y de lo que estaban pensando ellos, como que then they wouldn't. Y es como tú dices, there's a sense of no le tienes respeto a este hombre haciendo su craft, perhaps because they don't understand it because he's ahead of its time. There's this element, the camaraderie among minorities. So en este caso Laszlo, he's Jewish. Entonces tienes al amigo de él, que es Gordon, he's a black man, obviamente en los tiempos donde todavía había racismo rampante, y se ve un poquito de como que camaraderie between these people. También obviamente tienes elementos de pobreza contra la gente en poder, que viene siendo el personaje de Guy Pearce, y cómo él abusa. Los Stingy Twins. Yes. Y cómo ellos abusan hasta cierto punto en ways that seem subtle, pero gradually become more apparent lo que le están haciendo a Laszlo. Xenophobic hasta cierto punto. And it's just little dialogue moments donde como que salude a esa xenofobia, pero they hide it with this veneer of charmingness y como que eloquence y como que tratan de esconder esos momentos como que son tan wow, como que that's so screwed up. Tienes, como tú dijiste, tú mencionaste The Ruby Blood. La razón por que yo menciono quizás, bueno, porque pues Paul Thomas Anderson, en fin, la razón por que quizás me fui un poquito más con The Master, porque el elemento de ellos dos se parece más a The Master, y cuando yo comparo Oppenheimer, porque pienso que la forma que it tackles architecture se siente bastante similar como Nolan tackled physics. En la película. Fíjate, eso está bien interesante, en verdad. Yeah. No lo había visto de esa manera, pero es true. It feels like, incluso, dare I say, hay un montaje, hay un momento en la película, early on, en el primer capítulo todavía, donde el hijo de Guy Pearce va a donde él y le dice, mira, yo quiero que tú hagas un regalo para mi padre, quiero que tú rediseñes la librería, la biblioteca que él tiene en su casa. Y entonces él hace toda la estructura, entonces tiene todo el planning, él va para allá. Entonces hay un pequeño montaje de él como botándola. It feels like the scene de Oppenheimer, Do You Hear the Music? Que es cuando él está pensando y maquinando y qué sé yo qué. Que todo el mundo empezó a hacer los memes. Exacto, los memes. Del pondering, del thinking. Pues tienes something similar there. Parece que te estoy diciendo, there's some comparisons here que la gente va a sacar. Fíjate como también, aunque pues el weaker movie de todo el bunch que hemos mencionado, igual como la escena en Megalopolis, que tienes a Adam Driver, ver los diferentes montajes, los diferentes drawings y pues más o menos similar, pero it's the weaker example of the bunch, pero still, fíjate, es impresionante que ahora muchas películas están usando como que architecture como medios de su visual language, no sé, buscando más meaning
de un set o de construction of a set o like, un lot o whatever, pero like para que sea más que eso, para que sea like a defined object. O sea que hay veces que hay películas que like tú dices como que the setting is a character of its own. Y como que aquí no es que sea a character of its own, pero es como que a world of its own. Es como algo que está vivo, like cada construction, igual con el mismo Oppenheimer, igual con, in a way, el mismo Megalopolis too, porque like, se siente like its own uniqueness, aunque aquí es más relativamente grounded. Sí, aunque sea un fictitious story que, by the way, eso es otra cosa que yo quería mencionar, que eso es otro elemento que Brady Corbet ha hecho. Él ha hecho como que biopics, pero like false ones, como que no son biopics de verdad. Porque Shadow of a Leader es como del rise of fascism a través de pues a young kid que va a ser un future leader, va a ser bueno un leader pero no fascist leader. Después tiene un fake pop star play por Natalie Portman. Y después ahora tiene un architect, o sea, pero fake ones. Y son character studies, pero a través de historias que like happened or somewhat happened. He's plucking from references, from real world references. Yeah, constantemente. Tiene, qué sé yo, tiene más o menos como, I don't know, tiene como Hitler and Child of a Leader. Más o menos puedes decir, maybe taking inspiration de lo que pasó con Ariana Grande en Vox Lux, con el Manchester, lo que pasó en Manchester con Ariana Grande. Y en esta cuestión, pues, no sé exactamente de like, who está sacando, pero in a way va atado más a como que el main core theme, que para mí es like Estados Unidos reject immigrants, ellos van ahí y like rebuild a country que estaba broken down after the war. Pero la cosa es que mientras ellos van reconstructing todo en su vision, mostly su European vision, la misma cultura y los mismos personas que estaban rejecting them están changing a los mismos inmigrantes. Es como un duality dentro de ese change. Like, ellos cambian the world around the people itself change them. Y lo nota en cuestión del attitude que tiene a veces Laszlo Tough, en cuestión en ese caso, pues lo compara más como que con el artistry, con el architecture que él está constructing. Y es como like a self-reflection de lo que he's thinking y cómo va gradually changing over time. I mean, when you think about it, el mismo Brutalist is a form of architecture. Entonces, eso es lo que le alude, porque the movement that Laszlo is following is the Brutalist movement, lo cual se caracteriza por tener un minimalist design que están usando los bare building materials necesarios, como que estamos hablando de unpainted concrete, brick, angular shapes, monochromatic color palettes, que era todo una respuesta a la nostalgia que de la arquitectura de los 1940. So, entonces tú estás teniendo eso que basically it kind of adds to the mood and tone of this dour nature que la película sort of has too, en cuestión de the rupture of the American dream, o cómo esta ilusión se vende y cómo se destruye a través de la arquitectura, y también la representación de todo esto, de cómo Laszlo can build so much with so little because of his uprising and upbringing, tú sabes, obviamente él vino de básicamente destrucción, y cómo él tuvo que usar la destrucción que él tuvo en his hometown as a way and as a means to create out of destruction. No sé, like it's ridiculously layered, honestamente. Let's move por lo menos a otro elemento que quería recalcar, es Felicity Jones. So, Felicity Jones es la esposa de Laszlo. She curiously está aludida a través de toda la película, pero ella realmente sale presencialmente during the second act, after the intermission, which again, brilliant intermission, brilliant way to kind of pause the movie para darte un breather y absorber todo lo que la película está haciendo, which is very smart. Like, alguna gente va a pensar que quizás esto es como un poquito pretentious, como que poner un intermission o whatever, pero there's two perks to this. Primero, la película genuinamente es larga. So, sí, la gente necesita como que like a little bit of a break, but it helps to kind of absorb what's happening in the moment, y realmente it is a turning point. Porque cuando ella llega, la dinámica de Laszlo
de Guy Pearce con Laszlo, de lo que está haciendo Laszlo, que construyendo every character's change a lot because of the sudden appearance de Felicity Jones into the movie and how their dynamics shift constantemente. ¿Qué tú pensaste del personaje de Felicity Jones? Fíjate, eso es lo menos que en verdad yo pensaba de la movie. Pero, I don't know, yo creo que le añade básicamente a lo que constructs him como as an artist in a way. Déjame ver como how I word it. Porque en verdad I haven't thought about it. Es que ella, lo que pasa es que she's a prevalent voice throughout the movie. Literally, I believe que la película empieza con un VO de ella. So ella está presente en la película. She's omnipresent, mejor dicho. Por eso. She's omnipresent, pero es interesante cómo ella atribuye mucho al journey y al push, porque realmente part of the goals que tiene Laszlo es traer a la esposa, even though y a su niece, claro, porque obviamente él ve las oportunidades que están aquí que se le están otorgando, even though que this man que donde estaba like before in Hungary, even though this man clearly como que in Hungary, Hungary. No. It feels like está teniendo como que este debate if he even loves her anymore by the time she gets there. O sea, que eso también es parte de la situación y la problemática que tienen ellos dos. Como que they don't know how to maniobrar esta ruptura que hay también en su relación, porque este hombre de ella. That same thing es como más o menos The Master, como tú mencionado. Yo creo que ese comparison te ha salido bastante bien porque, in a way, everything that happens in The Master es más o menos para el carácter de Joaquin Phoenix, like, go back a the love of his life, y cuando vuelve, like, she's gone. Yeah. Es como ese effect del passing to time, pero en ese caso es religion, en este caso es como architecture. So a través de, like, him constructing things, está deconstructing el relationship. Sí. Y bueno, en el caso de Joaquin Phoenix, es como que as more he leans a este como Scientologist, like, religion, pues, like, más rompe el psyche de él, in a way, como que he's not fully delved in, no como Laszlo, que Laszlo está fully delved in a su artistic vision, pero él quiere create, él quiere make a change, in a way, pero in that, él rechaza, like, the past. Por eso yo digo que mientras va constructing or rebuilding the things that have been broken, o más o menos constructing things que, like, alluding to the past, pero a la misma vez move along to the future, como, fíjate, like, the film itself overall, porque alude al pasado, que era un filmic style, like, para ese tiempo predominante, pero claro, por Cleopatra, por el bomb que hizo commercially, pues básicamente derrumbó que, like, no more, ya no vamos a hacer más grandiose epics. Sí. Pero a misma vez, like, it alludes a eso, pero moves forward, porque yo creo que after this se puede decir que, like, potentially pueden haber más este tipo de proyectos así, especialmente, like, si lo puede handle the money right, pero like, como mencioné, like, it's deconstructing para un self-reconstruction a través de architecture. Y cuando tienes el character de Felicity Jones, in a way, when she comes back, es como entre ese inner self, like, reflection, que básicamente either artistry o love, pero like, y lo que interesante que hacen a través de mini dynamics, pues como que intertwine the two, pero I don't know, como que me fue en un strange tangent, pero es que no, yo lo veo así, like, it's todo based around, like, architecture, which yo no sé nada de architecture. Yo soy ingeniero químico, yo no tengo que ver nada con architecture, pero lo interesante de architecture es como a través de las maquetas o cuestión de, like, los designs que hacen en los notebooks, o el mismo construction, el composition itself, muchos artistas, like, architects, like, construct their own selves, o por lo menos a part of themselves, a través de lo que ellos hacen. Por eso pues mucho abstract
things, pero en este caso, él quiere rely on brutalism. Él quiere rely en algo que es firm, en algo que like, tiene el base, pero it could develop into something else after a long while. Que, by the way, el vision rolling. Dice eso ahora mismo, and he wanted to build, como tú dijiste, esta pieza arquitectónica, whatever, gigantesca, complicada, that's going to stand the test of time. It's funny enough que en Megalopolis, that's kind of what Adam Driver also wants to do. He wants to create a world que will stand the test of time. It would outlive him porque pues he's an idealist y whatever. So there's similarity. Tú dices que después, un par de años, tiene a Caesar en The Brutalist 7. Oh, for sure. Mira, un perfecto double bill, honestamente, sería ver Megalopolis and The Brutalist back to back. Hell no. It'd be an interesting double bill. It's only because of the parallel thinking, porque a pesar de todo, like, Brady Corbet tenía esta idea del 2018. Este cabrón, Coppola tenía esta idea de hace como 40 años. 40 something years. Yeah, exacto, por eso digo. So it's interesting como el parallel thinking lo llevó a que los dos estaban pensando esta idea en momentos totalmente diferentes. Like Brady Corbet was even probably born cuando estaba pensando Coppola en Megalopolis, ¿me entiendes? Pero they both got at the same year a tirar la misma película, ¿me entienden? El mismo tipo de película on a very, very, very limited baseline level, ¿me entiendes? Pero bien por eso te mencioné que están usando architecture. Que interesting como muchos directors están usando architecture para ellos mismos crear sus propias maquetas. Esta una maqueta de Brady Corbet, pero como el mismo está haciendo Last of Us, The Past, pero con un modern vision. Igual Oppenheimer, igual Killers of the Flower Moon, igual in a way Megalopolis, pero en ese caso pues tuve el tangent de todas las ideas que han estado for the 40 years en Coppola's mind. En este caso tuve un singular one, pero está tan y tan well composed y tiene un posture y un, ¿cómo se dice? Los bars que aguantan, los bearings, la columna del proyecto, están tan well tight que como tú mismo mencionaste, las dos quería crear something so complicated. En este caso, Brady Corbet está constructing a complicated thing, pero en la cuestión de Lazo, we wouldn't know si básicamente it will make or break in something years. Yo pienso que en caso de The Brutalist, the film itself, it nunca se va a break. Por eso yo pienso que va a ser studied for the next couple of years. Sí, yo volviendo por lo menos a lo del capítulo 2, el título, que ese sí lo escribí, pero por lo menos quizás ayuda un poquito a deconstruir un poquito lo que pasa en ella. Se llama The Hardcore of Beauty. Lo curioso de Hardcore of Beauty es que es hard y core, son separadas, pero probably you can both use them as hardcore juntos, como algo extremo, intenso, o hardcore de que tiene un powerful center. When you think about the structure que está tratando de construir para Guy Pearce, at its center, it has this como que has this open space donde está creando este cross que llega hasta abajo y está iluminado por el sol. So basically, cuando llega el sol en la parte más del tope, it directly feeds into this hole. It creates un cross at the center of this magnificent building que quiere hacer. So that could be considered a hardcore of the beauty, como que el momento precioso donde llega a las dos y está aquí. También you can consider the hardcore of beauty de la relación que ellos tienen, donde es una relación que es complicada, pero también tiene un centro que es poderoso, porque a pesar de todas las pegadas de cuerno que hacía Laszlo y de todas las cosas cuestionables que hacía la esposa, at the end of the day they would gravitate towards each other, porque at the end of the day como que es poderoso lo que ellos tienen. Es algo que quizás es incomprensible, pero es algo que pues maybe when you're in a relationship, in a long-term relationship of that índole, donde realmente han pasado por tantos hardships, hay the Second World War, hay como que literalmente el holocausto, pues son situaciones donde literalmente como que it creates a very strong, como tú dices, pillar para tú poder justificar quizá otras cosas y poder aguantar cosas atroces que están pasando. Me gusta mucho, hay un segmento
que cabe mencionar que también pasa en el segundo acto. When they're trying to research como que materiales para hacer el building, I think they go into a trip to Italy briefly and they go to these gigantic caverns que no están construidas en nada. Estos son simplemente como un tipo de mármol o una piedra preciosa en los walls de esta cueva, y es unas cuevas que son gigantes, inmensas. Es una secuencia preciosa from beginning to end, although it ends in a horrific way, sin dar tantos spoilers ahí. Pero esa secuencia as a whole, I thought it was beautifully constructed, como que the score, the appreciation for the geography, the topography de la cueva, que va muy bien de la mano con esta apreciación que hay de la arquitectura. Es una película que overall, aunque sí toca la arquitectura, lo toca una forma más del aspecto del artista y cómo el artista envisions the project. We never curiously see mucho of the behind the scenes process of architecture, so es más parecido, again, volviendo al ejemplo que tengo que reciente, es Oppenheimer. So Oppenheimer treats physics in a way donde sí toca un poco la física, but it's more in an actiony thriller type of way donde they say some mumbo jumbo and they jump a lo próximo. So this one, it doesn't do it the same way, pero la apreciación de la arquitectura viene más bien de la apreciación de la belleza de la arquitectura as opposed to the nitty gritty of what it takes to create, I would say, a wall, or what do you need, how many bearings do you need for a wall, or whatever. Ese caso iba a ser una tesis. No, for sure. Iba a ser un much extended project si íbamos a darte o sea, the walls, the architecture 101. For sure. But I like that it doesn't hold your hand on that, ¿me entiendes? Again, yo terminé la película y no fue que hasta un pana mío me dijo el próximo día, bro, did you know that the Brutalist is a type of architecture movement? Y yo, the fuck? I thought it was because Laszlo or Guy Pearce are brutalists, are like horrible brutalist people. Que nada más fue el brutalism en cuestión de the walls, del toll que todo está matando. No, itself es el mismo architecture. It's the mismo architecture. Both fit. Both work. Exacto. That's why it's so beautiful. Por eso mismo. That's why it's so great. I don't know, like, it's magnificent la película. Y entonces el elemento que tú mencionaste, esto fue a while ago, pero el elemento que tú mencionaste, where it just feels like a biopic, even though it isn't. Like, low-key, I Googled, no si Laszlo existía, because I understood que he didn't, but I wanted to understand the inspirations. Claramente, las inspiraciones saldrán después, o alguien que hará un poquito mejor de research que nosotros, sabrá cuál es la persona que le está tratando de aludir explícitamente. Pero and suffice it to say, like, if he's talking about the brutalist movement, it could be enough para hacerlo como que este anchor point para contar esta historia de este inmigrante donde, you know, tiene un giro en su cambio de vida cuando he chases the American dream and what that entails to chase the American dream en esos tiempos. Like, he kind of deconstructs, como tú dices, además de deconstructing Laszlo Toth as a character, you're deconstructing the American dream as a concept. Entre muchas otras cosas que se están desconstruyendo en esta película. ¿Qué más tengo aquí? Again, I have so many things. It was scattered, mano, porque sí. Es mucho pensamiento, like in such a tight box. Yeah. Del epílogo también está fantástico. Me gusta que el epílogo kind of jumps in time a little bit. Oh, he also, okay, so Brady Corbet también, a pesar de que está grabando en VistaVision, he has a segment completamente hecho en VHS, which my thinking was that he probably lo grabó en VHS and he printed it on VistaVision film, porque para ser todo consistente y consono, pero se nota que la estética is very much like coming from an 80s video camera. El último segmento básicamente hace, again, same thing as Oppenheimer, where we're seeing the latter part of Laszlo's life and his achievements en cuestión de arquitectura y lo que él compuso a la arquitectura en Estados Unidos. En especial, the building que él estaba haciendo para Guy Pearce, which is a monumental, fantastical building. Que, by the way, very interesting, ¿verdad? Hablando del aspecto técnico del behind the scenes. Es bien creíble cómo Brady Corbet te vende la ilusión de este impossible building, because he's clearly using different locations para grabar los diferentes sections del building, pero the way que it's shot all together, it's very interconnected and it weaves together very nicely, donde tú te crees que literalmente hay un pozo abajo lleno de agua en columnas que claramente no tiene sentido ni propósito, but it looks beautiful and it makes sense que esté literally next to another room que está bien abierto, donde están unas paredes de mármol bien vacías y qué sé yo qué. Like, it's something que
it's very engrossing y te consume y te puedes vivir y te puedes comer el cuento de que todos estos segmentos, estos sitios que están totalmente desconectados y probablemente filman en diferentes sitios completamente, tú te puedes comer como que esto está todo en el mismo building. También la parte, there's a brief montage donde te enseña cuando están actually starting to build it, que es todo basically un very beautiful time lapse, which is very, again, very smart decision de parte de una persona que gastó 6 millones en un proyecto donde básicamente la mitad se fueron o 1 millón se fueron fácilmente en VistaVision Film and Cameras. Me sorprende cómo tú te vende todo este concepto completamente donde he built this, tú sabes, quizás he built this sort of off screen where you're seeing him build like a singular wall, pero again, you're so invested in everything that's happening que como que tú te comes como que, yeah, they're building just a wall, but you understand that behind the barriers of the screen itself, you know that the building is right in the outskirts and it's being built by other people, y que sí, okay. I mean, again, es una película que we can talk for hours, honestamente, genuinamente. Es una película que yo quiero ver de nuevo. Genuinamente quiero volver a verla. Necesito volver a verla. Con este last segment, yo quería darle un mini. Dale. Necesito que you go with me. Ok. Necesito que me voy a ir un poco crazy. Dale. Un poquito. Tú has visto Senecto aquí en New York, ¿verdad? Yeah, of course. Oh, I kind of see where you're going. Okay, dale. Like, dime tú que, like, el free, like, okay, Philip Seymour Hoffman, como que, like, building his play, y después todo, like, constructs the world, y después queda él, like, I don't know, like, yo, que ese finale de Synecdoche in New York, like, somehow, me acuerdo un poco a lo que pasa al final, like, I don't know si tú lo ves así. Sí, it's basically not in that same depressive manner, pero like an overall composition de like an artist struggling for years. It's impossible like, creation, which en esa película es al final es como que el mismo epilogue, el mismo como que I did it, pero it's already like almost like too late in a type of way. Sí. No, I definitivamente hay que decir, también, I mean, so para Philip Seymour Hoffman, he's building basically the ultimate play, the play of his life, but it's a cyclical, continual play donde hay gente que está haciendo de él, entonces hay gente que está haciendo de él, es como que es so cíclico, nunca acaba, because it's like a play that's sort of never ending. Y es como tú dices, como que es el creador kind of coming to terms with its impossible creation. En este caso, pues era Philip Seymour Hoffman con sobre teatro, entonces tenemos aquí a Laszlo con su impossible building, y es como tienen que básicamente, como tú dices, they have to grapple with what they've done, sea que lo hicieron o no lo hicieron, and almost feeling like, yes, it's probably too late by the time they've done it. That's a good one, that's a good apt comparison. Me gusta también, además de que Brady Corbet está basically creating this impossible movie, y también we could go into the meta layer de cómo él está basically coming to terms with creating this impossible movie, que I'm pretty sure que cuando la hizo, I don't think he envisioned que it would have the success por lo menos en los critic circles y todo eso que ha tenido genuinamente. I'm pretty sure he just like set out to make a cool movie or a complex movie con Adrien Brody, que by the way, sé que no hemos mencionado Adrien Brody, pero Adrien Brody, you know, probably obviously dominated for sure. Un aplauso. Super aplauso. Sí. He's probably gonna win. Sí, yo creo que probablemente él va a ganar. O sea, si nos vamos con esa cuestión de los Oscar punditry, genuinamente. Es una película que ahí va a ser interesante cuando la audiencia, ¿verdad?, más general vea la película, porque ellos no tienen paciencia, ellos no tienen patience. Pero you say that, pero por ejemplo, si la película se mueve bien, me sorprende. No, pero es que even then es un very demanding project, y like no es que quiero tirar a regular audiences al medio. Pero además de no tener paciencia, no le gusta like pensar mucho, at least regularly, y esta película siempre te manda a pensar. El mismo intermission que tira es para tú que pienses, es para like tú que ponder what happened en esos 15 minutes. Yeah. Y tú like in a way te hace como que like
tratar de foreshadow what is going to happen. Well, si estás fully invested in the film. But I wanna give some credit. Yo soy el primero que will bash general audiences, but I will give some credit porque, por ejemplo, yo pensando en The Killers of the Flower Moon, that made money, and general audiences la vio. Esa película is almost as long as The Brutalist. En cuestión de complejidad, I think it's a little more más movida en el sentido de como es un thriller, there's a sense of mystery or whatever, but maybe como que eso te lleva más a la mano. Esta es como que más, no quiero decir los slow pace porque slow pace existen películas slow pace de verdad, this is not slow pace, pero it takes its time developing, como que unraveling el personaje y lo que realmente es la trama. You kind of don't understand la trama como hasta maybe an hour 15 in, cuando presentan al personaje de Guy Pearce and you understand what the movie is actually going to be about, en cuestión de plot, no en cuestión de personaje. Pero I don't know, I feel like si le dan el break y si lo mueve bien A24, porque esto tiene que ser, it's all a distribution thing. Si A24 sabe mercadear esta película y sabe cómo mover las masas a que vayan a ver esta película, yo creo que la gente le da oportunidad, no por la película, porque es A24, pero si A24 sabe venderla, yo creo que cuando la gente la vaya a ver, creo que le pueden sacar algo. I know que we're not in the days donde la gente veía que sí, The English Patient o The Pianist, shout out también a Adrian Brody, y la gente se comía esas películas de 2 horas y media, estas épicas, estos sweeping epics que ya no se hacen, pero again, viendo los dramas, los dramones esto, exacto, los dramones esto, pero I think again, vieron Killers of the Flower Moon y eso me sorprendió. I thought it was going to make no money at the box office, nadie iba a verla, pero cuando vi que par de gente la vio, hizo chavo en the box office, I feel like there is a possibility que puedan verla y que quizás les guste genuinamente. I mean, sí, o sea, yo no me atrevo a usar Oppenheimer como ejemplo porque ese es el anomaly. Porque sí, Oppenheimer's an anomaly. Eso tiene otros factores ahí going. Ya, eso tiene muchos factores, además de que es Christopher Nolan. Además de eso, de que era un movement, era un special occasion, era un big event. O sea, in addition to Barbie, que todo el mundo puede empezar a poner 2 películas juntos, releasing on the same day, y no va a ser eso. Like, es un special, unique movement que no va a ser replicated en lo más seguro decades, o sea, va a ser bien difícil, pero es que yo no sé si puedo trust them enough para que ellos puedan mover las masas para eso. Or drum up interest. Exacto, es convencer a la gente que no la vean. O sea, que la ven en cine en vez de streaming service, porque piensan 3 horas y media y dicen, yo la veo en casa de que verla, pause it, go to work o whatever, o sea, va a ser tan sparse que, no sé, I don't trust modern audiences a este tipo de proyecto. Yo quisiera que sí, pero o sea, son tan few and then los examples que en verdad han hecho money y son como no similar a este proyecto, pero at least más o menos que no sé si pueda. Yo creo que again va a depender, ese primer trailer creo que va a depender mucho del tipo de success que pueda tener. Siento que A24 ¿Cómo tú lo vas a marketar? ¿Cómo tú lo puedes market it? I would market it based on the fact de que it's like an important movie. Yo lo vendería como que this is like the most important movie you will ever see. Hay muchos blurbs que he visto de gente bastante legítima donde pueden coger estos blurbs diciendo como que this changes the way we view cinema type of shit. Like that's the way I would kind of market it. ¿Tú crees que modern audiences hacen caso a eso? I mean, no es que estoy diciendo que esta película va a ser 100 millones. I know it won't, pero porque que nowadays todo, hasta mismo film criticism, o sea, está heightened. O sea, hay muchos film critics. No, vamos a ir en una tangente bien diferente, pero hay muchos film critics que, o sea, son sellouts. Oversell things que, o sea, no se siente sin verdad, tu opinión es truthful or not. O sea, o sea, yo creo que ese tipo de comentarios, at least nowadays, no le hacen caso, pero sí, porque va con aspectos cínicos, muy cínicos. Por el aspecto de que, at least worldwide, in the grand masses, film criticism no está siendo respetado as it should. Que, bueno, pues, o sea, no es culpa del mismo film critic, es culpa del rise de influencers y cosas así.
metiéndose en eso. Por diferentes tangentes. Pero esto, again, esto es una película que va a ser como que nivel prestige. Esto es que la gente que lo quiera ver lo va a ver, ¿me entiendes? No, Como art houses, los art house sí, cinemas. yo siento que eso es el dinero con cojones. Exacto, pero eso que te digo, like, I don't expect this to make 100 million. Ninguna película de 24 con la excepción de Everything Everywhere made 100 million, and we know why that one did it, porque es bastante maximalist en su approach y es bastante como que apelable a las mass audiences, tú sabes. Pero Civil War, yo creo que hizo Civil War, pero porque tenía el elemento again de la controversia política y también tenía el elemento de que era un thriller de action, ¿me entiendes? Como que se veía like a spectacle. And it made money y agajó a la gente de esa manera. Esta no va a tener ese factor, pero tiene un factor de como que aura de awards, tiene este aura de que, again... Depende de los awards, por eso están siendo sabios, lo tiran en limited release para coger la attention y después llegan los nominations que estoy 100% seguro que van a llegar. Oh, yeah, for sure. Y ahí es que expande, ahí es donde ellos pueden expandir. Yo creo que en ese caso lo hicieron bien táctico. Sí, es bien táctico. Y considerando que A24 probably has this as their big hit, y eso fue casi por pura coincidencia o suerte que la compraron justo a tiempo, porque yo sé que they were probably pushing for like stuff como Queer y siento que había otra película de 24 que es que bueno, Sing Sing era como que su Iron Horse. Yes. Pero pues en Venecia compraron Queer y compraron pues The Brutalist after. Yeah. O sea, como que... se siente similar como lo que hicieron el año pasado, donde ellos compraron The Zone of Interest, compraron cosas como Karen Claw. The Zone of Interest ya estaba like con ellos. Perdón, o sea, sí, pero no era una película beforehand. True, pero no era una película que they cared about. No sé si me entiende. Era una película que sí la tenían, le iban a sacar, pero no era un awards player hasta que se dieron cuenta todo los critical acclaim que estaban recibiendo. Pero se nota que era una película que estaban pichando. Si me pongo a analizar un poquito. En Cannes fue que se dieron cuenta que ahí tenemos algo special in their hands. Yes, porque they were trying to push away other different movies. Incluso, like, they got shunned. A mí me gustó mucho la de Iron Claw, and that one got shunned heavily, porque A24 didn't bother como que darle un push a esa película, que creo que por lo menos no es como que va a ser nominada mejor película, pero maybe, qué sé yo, el lead actor quizás se puede dar un nomination o algo. Era una película que estaba bien lograda, estaba bien hecha. I don't know, like, yo creo que, like you're saying, it's pretty strategic what they're doing. También tirando el 25 de diciembre, cuando literalmente todo el mundo está en sus casas y pica la curiosidad, ya todo el mundo que sea la gente que va a escribir las nominaciones para todos estos awards ceremonies, ya lo habrán visto anteriormente o habrán screeners para ellos. So, strategically, they're probably doing the correct thing. They probably noticed early on que esta película va a ser su awards contender y su awards player. Yo creo que en art houses va a correr, like, si tú te pones a ver con gente que conocemos que son críticos de cine en mismo Puerto Rico, hay muchos de ellos que tienen curiosidad mórbida por esta película. Like, they're dying to see it por el mero hecho de que it's a 3.5 hour epic. Eso nos hace todo el día con intermission. Como que tiene Adrian Brody again, even though you haven't seen him in a very long while, en un tipo de película como esta. So, son muchos factores que están corriendo a favor de la película. Even with people that are seminally interested en este tipo de película que, like we've mentioned, no se hace tanto. So, no sé. Yeah, es verdad, pero... Sí, que no va a ser 100 millones. I know that. Es obvio. No, o sea, yo tengo fe que posiblemente después cuando lleguen los awards, pues va a haber más auge. Y lo más seguro cuando lleguen los awards la van a tirar aquí para aquí hacen eso mismo. Aquí llegan los nominations y después la tiran en los cines de acá de Puerto Rico, pero still... Hoy ha sido un año interesante para películas de distribuidoras independientes. Mira, tú ves el aforementioned Civil War. Estamos mencionando The Substance, que son ejemplos de horror, pero no importa, son válidos como quiera. Tienes The Substance, tienes Longlegs, que hizo casi 100 millones. Longlegs, lo que eso no lo quiera. Y then you think about este fin de semana, we have Terrifier 3, que va a ser la película que va a generar más chavo en el fin de semana. Una película que costó 2 millones y está aproximado a ser 20 millones en el box. That's insane. Una película que we were talking about. ¿Ese número es en Estados Unidos o worldwide? Esto es en Estados Unidos nada más. So, imagínate. Imagínate. Porque hasta en Francia, y en Francia, que es playing allá, también está arrasando. Y va a estar número 1, 2. Una película que literalmente salió
of a dream of a man que gastó $10,000 de su bolsillo probablemente para hacer una película que nadie vio, una secuela que la gente sort of pushed a little bit, y eso fue lo que impulsó para hacer la tercera era un bona fide hit. Entonces, again, yo sé que son ejemplos de horror, yo sé que el género horror generalmente le va bien, pero estamos hablando de películas que literalmente, estas películas costaron $2 millones. I think que, para culminar un poquito este tema, en cuestión de presupuestos y contrastándolo con, again, a movie that I did like, pero como que eran esos chavos, Joker 2 costó $200 millones, yo me enteré eso los otros días, yo me quedé, why? La primera película le costó, I think, a third of that. Hicieron $1 billón. Now they're probably going to have a gigantic loss por haberse ido demasiado ham con el presupuesto. Tú ves películas como Brutalist, que Brutalist lo que necesita hasta hacer 15 millones y ya son profit, ¿me entiendes? Y va a estar súper bien. Tú ves The Substance, que es una película que no costó más de, 5 a 10 millones como mucho. Esto hizo bien exagerado. Y esa película también hizo chavo. Longlegs costó 3 chavos y hizo como 70, 80 millones en el box office. Yo no entiendo por qué, como que these people in Hollywood need to start understanding como que People want to see good stories, pero los presupuestos están insanely high y la gente realmente no está yendo al cine tanto como antes. So they need to kind of adjust and account for that. No matter how much you do this pristine, como que high level type of movie, como lo que es un Joker 2, que it was born out of a movie that Warner Brothers didn't want to do. So, esa es la cosa. Like, I feel like these people in power, they clearly don't know what the hell they're doing. Y realmente, this is all a spiel to say, va película independiente. Because obviously, las películas independientes are doing numbers. People are interested in seeing these movies and doing these movies. So, realmente tienen que como que push más este tipo de películas porque eso es lo que la gente quiere ver y lo que la gente le interesa ver. Again, Terrifier 3 va a ser 20 millones en the box office. That's insane. I mean, es que, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que mayoría de los critics, el overall amount of critics, no ve este tipo de cine o like no don't want to cover it y le dedican le dedican más tiempo a los big films que de por sí like o sea, está bueno, o sea, critics are the tastemakers, pero like 10,000 positive reviews de por ejemplo Gladiator 2 no va a ayudar, no ayuda en nada porque esa movie sells itself en mayoría de los casos. As qué sé yo, como un, I don't know, el mismo Brutalist, esa necesita un poquito más de ayuda de los mismos critics, pero then again, o sea, los mismos critics no están interesados en like promote it, at least an overall like census. Porque tú bien sabes que at least aquí en Puerto Rico es bien difícil ver muchos críticos reseñar y hablar de cine independiente. Su enfoque es más el mainstream, cine comercial, pero even then tú te das cuenta que mayoría, y tampoco no es para tirar la gente en medio, muchos se quedan stuck y se quejan de sus numbers, pero la cosa es que estás compitiendo con millones de personas hablando de lo mismo. Yep. O sea, you need to diversify. Exacto, tú puedes hablar de lo más seguro a smaller film. Claro. Darle un poquito más de auge. Ojos, va a darle más, te va a dar más ojos porque gente va a buscar. Y la cosa es que no hay nada, pero está lo tuyo. O sea, y like I don't know, like para mí es another problem que causa que muchos independent films se quedan like más o menos stuck. No hay ese apoyo de los mismos critics porque están starting to change. But it's starting to change. Porque again, volvemos the affirmation Terrifier 3. Man, también like the Last Night with the Devil, that made a bunch of money también, considerando una película que costó 5 chavos. Con Terrifier was propped up by critics que reseñaron las primeras dos. In the gore factor, nastiness, curiosidad mórbida. People are passing out, people están vomiting in their seats y todo el mundo quiere ver como que what is this? La curiosidad. Yes. Exacto. Pero entonces, como tú dices, we are the tastemakers y como tú dices, hablar de Gladiator 2, no sé, o sea, puedes hacerlo porque, you know, you're a critic, you should theoretically talk about the movies that you see, pero sí es importante por tu plataforma, por más pequeña que sea, you have no idea. Even if it's like, tienes 20 subscribers, it doesn't matter, porque tú ver una de estas películas independientes y tú le das foro a esta película independiente, tu reseña
positiva o negativa, ayuda a la película because you're getting the word out de esta película. Súper importante hablarle de todas estas películas, darle un foro, darle un espacio en tus plataformas para hablar de ellas. Again, Gladiator 2, Ridley Scott no necesita tu reseña. Wicked no necesita tu reseña. Wicked va a ser un fracatán de chavos sin ti. So, tú no vas a abonar. Depende del angle de tu mismo review, pues si es más de lo mismo, no va a ayudar. I think so, yeah. Yeah, I mean, again, you can do it because it's your platform. You can do whatever you want. Pero it is important. Pero es important también destacar estas películas independientes because look at the rise that's happening. Este año ha sido bastante interesante en cuestión de películas independientes. Again, a lot of them have been horror, pero regardless, like it still stands. Muchas de estas películas independientes han hecho dinero. And I'm pretty sure Hollywood has taken notice. And I'm pretty sure audiences have taken notice. So, you know, like hay que darle foro y espacio a estas películas so they shine because these are the movies that leave a cultural impact. Now, hablando de que Terrifier, yo fui a Spencer's ayer and I saw a bunch of clothes, the Terrifier, like the art, the clown, he became like a Hollywood icon basically overnight. Yo sé que The Terrifier 2 ya está un poquito de merch y mierda, pero ahora sí, it exploded, ¿me entiendes? So, I don't know, like, I think como críticos, you should use your platform and your voice to elevate estas películas y darle un foro, darle un espacio. Y again, está cool hablar de Wicked. I like talking about Wicked. No he visto Wicked, pero, you know, cuando salga probablemente hable de ella, maybe, because if it's cool, I like some of the songs. Yo era un Glee, yo veía Glee cuando era chamaco y muchas canciones. Oh, mano, I'm a Glee full Glee. Yes. Yo veía todas esas canciones, yo bajaba la musiquita, la escuchaba on my PlayStation Portable, papi. Imagínate. Pero, I want to see Wicked, porque hay un par de canciones que estaban en Glee. Yo no sé de qué caramba es Wicked. I mean, I know de qué es Wicked, pero no he visto el play. ¿Me entiendes? So I'm curious, you know, whatever. ¿Qué carajo? And apparently it's like 2 movies. I don't know how the hell you do 2 movies there. Yo tampoco, porque it play. It's like 3 hours long. Que dura the first movie. Por eso, that doesn't make sense to me. Like unnecessary. I don't know. Pero vas a chavo, so it's gonna work. So you think. It's already broken records. No, it broke records already. And problema pre-sale numbers. It already broke all the records de este año. Casi todo. Sí, pero like, okay. It's first week, ¿verdad? Esos first week numbers. Pero lo que define a successful movie es como sigue. Sí, that's fair. Pero usualmente cuando hay tanto hype envuelto, it's like too big to fail type of mentality. ¿Me entiendes? Como que el único momento que yo he visto que una película haya fallado de esa manera creo que fue BBS, where it was very front-loaded y tuvo un steep decline en el segundo fin de semana. And even so, esa película hizo 800 millones. I'm talking about like a bad example, like a really good example de ese caso que tú estás proponiendo. Generally, estas películas, aunque estén bien front-loaded, tiene que pasar algo, tiene que ser la peor película del planeta Tierra, tiene que haber destruido lo que los fans estaban esperando de este tipo de películas. But if they get exactly what they want, basically Wicked on the big screen, que se vea caro con cojones, y se ve caro con cojones en la película, admittedly, that's all they need. Like, they don't need much else. And Wicked is a huge play. Like, it's been running for, 10, 20 years on Broadway. Like, it's the longest running play in Broadway. Maybe. Yo no sé mucho de Broadway. Eso es algo que está fuera. No, yo tampoco. Yo no sé absolutamente nada de teatro y a mí no me gusta el teatro. Pero eso es otro appreciate theater. No, es que en definición, like, ellos viven para el aplauso. Ellos no se mueven sin el aplauso. Y no sé, y para mí no hay... Son bien pocos los ejemplos de teatro que he visto que me gustan, como los plays de Annie Baker. Okay. Que he visto más o menos clips, porque no he podido conseguir los plays completos por ahí, pero eso es otro tangent, es otra cosa, es otra conversation que podemos tener later on con otra película que sea adapted from a theater play, pero ahí hablamos de eso. Okay. Pues nada, mi gente, vayan a verla cuando salga, está fantástica, está fenomenal. It's gonna be a great conversation piece cuando la vean y absorban la temática, el mundo, the world building hasta cierto punto, la cinematografía, la edición, la actuación y la dirección. Así que nada, Héctor, ¿dónde la gente te puede conseguir? Me pueden conseguir como Héctor Ha en Instagram, Twitter y Letterboxd. Yo escribo para The Movie Buff, Loud and Clear Reviews y In Session Film. Yeah.
Awesome. Pues a mí, como siempre, me puedes conseguir en CINE MÁS Podcast, cinemaspodcast.com, en todas las redes sociales. Será hasta el próximo episodio. Ya, cuando estemos hablando de We got the Seed of the Sacred Fig, también tenemos Nickel Boys, que eso también va a ser otro sort of awardy contender, y Maria también sort of awardy-ish contender. Así que no, nos vemos la próxima. Bye.